Hola, bueno, en la clase de hoy les voy a hablar un poquito sobre parálisis cerebral o encefalopatía crónica no evolutiva. La idea es que ustedes puedan ampliar los conocimientos que hay del módulo, que aporten algo más con respecto a la clase, y después van a encontrar unos papers que también les van a ser de utilidad a la hora de estudiar. Así que bueno, voy a poner compartir pantalla, esperen un segundo. Ahí. Depende de la bibliografía que estemos usando, va a aparecer como parálisis cerebral infantil, o ECNE, que es encefalopatía crónica, no evolutiva. Cualquiera de las tres acepciones es correcta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que describe el ECNE o la parálisis cerebral? Es un grupo de alteraciones del movimiento y de la postura que está causada por una injuria que se produce en el cerebro en una etapa del desarrollo. Ya puede ser en un periodo fetal, o sea, inútero, o en la primera infancia. No está solamente alterada la parte motora, si bien es lo más característico, también vamos a tener otras alteraciones como las sensitivas, las cognitivas, las comunicativas, perceptivas y comportamentales. Por ejemplo, en lo sensoperceptivo, tanto las vías receptoras de los estímulos como la capacidad para poder interpretar o elaborar una respuesta adecuada a la información puede llegar a estar afectada. Los trastornos en esta área van a incidir, ya sea en forma significativa en capacidad de relacionarse con los niños, o de poder acceder con el entorno y con los diferentes aprendizajes. Vamos a tener, supongamos, un nivel perceptivo vestibular, en donde va a haber dificultades para conocer el propio esquema corporal, para la ubicación espacial, para ir adquiriendo la lateralidad o la direccionalidad y poder desenvolverse en el medio. En un nivel visual pueden presentar diferentes trastornos de motilidad ocular, como por ejemplo nistagmus, que es el batimiento involuntario de los ojos, ya sea lateral o vertical. Pueden tener estrabismo, la agudeza y el campo visual puede estar afectado, entonces también puede haber una dificultad de este trastorno a nivel de una elaboración central. Entonces, todo lo que sea discriminación de figura-fondo puede producir también una agnosia visual. Entonces, como consecuencia, va a mostrar alteraciones funcionales para mantener la atención en el estímulo, para realizar la fijación y el seguimiento de un objeto, o para integrar todo lo que está mirando por medio de esta vía, ¿no? Por la vía visual propiamente dicha. En cuanto a lo comunicativo, bueno, pueden llegar a tener o a presentar trastornos en el habla, en la comunicación o en el lenguaje, o sea, puede haber alteraciones del ritmo de la respiración, con pausas anormales que van a incidir en todo lo que sea emisión de palabras y de frases, una articulación incorrecta, que es lo que se denomina por lo general anartria. Eso sería en el campo del habla, ¿no? Un trastorno en el habla. Un trastorno del lenguaje puede ser que adquieran en una forma más tardía o de manera incompleta, o a nivel general pueden presentar disfasias, apraxia, dificultad en el campo semántico y por ende en la pragmática, o sea, en el uso del lenguaje. Todo lo que sea manejo de conceptos para una adecuada comprensión les va a dificultar bastante el hacerse comprender y el entender al interlocutor también. En cuanto a la comunicación, bueno, todo esto que estuve nombrando, van a perder un poco de espontaneidad en los relatos, el manejo de conceptos necesarios, como decía recién, también va a hacer que adquieran diferentes estrategias. Después les voy a mostrar un poquito más adelante los distintos comunicadores que suelen utilizar para poder comunicarse de mejor manera. Toda la parte afectiva social también va a estar afectada, o sea, estos niños van a tener dificultades en
relacionarse con el resto por todo esto que les estaba comentando, por toda la parte de la comunicación, por el esquema corporal, porque son un poco más, están un poco más como inhibidos, ¿sí? Toda la parte que sea personal, social, puede estar afectado porque es un proceso en el desarrollo en donde uno utiliza todas estas herramientas, tanto sensitivas como comunicativas. Entonces, los niños con parálisis cerebral, debido a estos trastornos sensoriomotores, tienen procesos anómalos de desarrollo y las dificultades para interactuar con el entorno pueden manifestar rasgos de personalidad que son determinados, ¿sí? Pueden ser un poquito más impulsivos, pueden tener baja autoestima, inseguridad, todo lo que un niño normotípico lo hace de manera, digamos que natural, a ellos les cuesta bastante más por todas estas cuestiones que les estaba relatando. La prevalencia mundial, si bien depende en qué autor nos basemos, va variando, depende de las estadísticas, ¿no? Pero podemos decir que del 1,3 al 3,6 de los casos por 1000 nacidos vivos es lo que se reporta a nivel mundial. La parálisis cerebral sabemos que es entonces una consecuencia debido a una injuria en un cerebro en desarrollo, ¿sí? En un periodo de maduración del sistema nervioso central. ¿Esto qué hace? Va a provocar múltiples secuelas y va a dificultarle esta interacción, esta integración, perdón, social a quienes la padecen. Recuerden que en toda la primera etapa del desarrollo, las neuronas van haciendo diferentes redes, ¿sí? Las redes neuronales se van interconectando, y bueno, cuando esto está afectado, eso obviamente que se afecta de manera prácticamente directa. Entonces van a requerir una rehabilitación física prolongada, intensa, con cuidadores, para que ellos puedan tener una calidad de vida adecuada. Hay factores de riesgo, por ejemplo, las malformaciones del sistema nervioso central es uno de los factores de riesgo de padecer ECNE o parálisis cerebral, alguna infección que tenga la mamá durante el embarazo, la incompatibilidad sanguínea entre madre e hijo también, desnutrición materna como una anemia crónica, una madre o demasiado joven o demasiado añosa también es uno de los factores, hipertiroidismo, retraso mental o epilepsia materna, todo lo que sea exposición a radiaciones durante el embarazo, la ingestión de diferentes medicamentos que tengan estas contraindicaciones también, hemorragia cerebral antes del nacimiento es uno de los factores, y la falta de oxígeno cerebral, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan el APGAR, que es una medida que se utiliza en neonatología cuando nacen precisamente los bebés, en donde se les otorga un puntaje, y bueno, el puntaje normal es 9-10, cuando nosotros tenemos un puntaje muy bajito, tenemos que sospechar de una falta de oxígeno, entonces tenemos que hacer un seguimiento dentro del equipo de salud porque son niños que pueden llegar a desarrollar una parálisis cerebral, por ejemplo. ¿Por qué digo pueden llegar a desarrollar? Porque el diagnóstico no se hace ni bien nace, ¿sí? Se puede realizar perfectamente después de los 12 meses en nacidos a término, y cuando estamos hablando de bebés pretérmino prematuros, la bibliografía describe entre los 15 y los 18 meses. Hay autores que dicen que solo se puede diagnosticar después de los 2 años de edad con un examen neurológico completo y con evaluaciones del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque una de las características que tienen los niños con parálisis cerebral es que los reflejos con los cuales nacen, como el reflejo de prensión palmar, o el de succión y demás, son reflejos que se dan en las primeras etapas cuando nacen los bebés, pero después hay un periodo en que tienen que desaparecer estos reflejos. Entonces, por eso a veces es confuso
diagnosticar en los primeros meses, porque tal vez son reflejos que todos los bebés tienen, los bebés nacidos a término, los bebés que no tienen ninguna dificultad en su desarrollo, y recién lo puede llegar a notar el pediatra cuando es una edad, supongamos el reflejo de la marcha, que es otro de los reflejos, que es cuando ustedes agarran, si alguno estuvo en contacto con un bebé recién nacido, o vio algún videíto que agarran a los bebés de las manitos y los apoyan en la camilla o en la mesa y parece que empieza como a caminar, porque ni bien toca una superficie, la planta del pie, supongamos, se levanta y parece que el bebé está caminando. O el reflejo de prensión palmar, que es cuando uno le pone el dedito, el dedo gordo al bebé acá en la palma de la mano, el bebé lo agarra. Bueno, esos son reflejos con los que nacen todos los bebés y precisamente lo evalúan los pediatras en las primeras consultas, pero en determinado tiempo este reflejo tiene que desaparecer por una cuestión natural. Los niños con parálisis cerebral suelen tener todavía estos reflejos por un tiempo prolongado y algunos bastante, mucho más adelante lo siguen teniendo o algunos inclusive no desaparecen. Entonces, hay factores relacionados y causales con la parálisis cerebral que las podemos dividir en prenatal, en un periodo prenatal, perinatal y postnatal. Prenatal, como su palabra lo dice, es antes de que nazca el bebé. Perinatal, ¿sí?, se da en el transcurso del nacimiento, y postnatal es posterior. Ahí los tienen todos anotados, así que no me voy a detener en esto, después cualquier cosa, perdón, no miran. Y podemos también hacer una clasificación en tipos de parálisis cerebral. Fíjense que hay 4 tipos diferentes. Tenemos la monoplegia, en donde hay un solo miembro afectado. Hablamos de plejía cuando la parálisis es total, y paresia cuando es una debilidad muscular, o sea, hay menos control y menos fuerza. Supongamos que a ustedes se les duerme el brazo, vieron que por ahí apoyan mal el codo en el respaldo de la silla o en la mesa cuando están estudiando o haciendo algo mucho tiempo, y se les tiene como un adormecimiento, y no pueden cerrar del todo la mano, pero es un ratito nomás. Bueno, digamos que es una sensación similar, con la diferencia que ellos lo tienen todo el tiempo, ¿verdad? Entonces eso se denomina paresia. Entonces puede ser monoparesia o monoplegia, dependiendo de si es total o no la parálisis. Hemiplegia es cuando es un hemicuerpo, ya sea derecho o izquierdo, o también hemiparesia, cuando hay menos control y fuerza. Paraplegia, estamos hablando de los miembros inferiores, y tetraplegia, que es la más grave, que abarca los 4 miembros. Acá les puse un dibujito que, si bien está en blanco y negro, tal vez ustedes han visto algún niñito con esta patología, entonces les es por ahí más fácil ubicarlo. Fíjense, acá estamos hablando, en este dibujo es una hemiplegia, en donde el brazo y la pierna de un lado la tienen comprometido. El lado comprometido, ¿cómo va a estar? El brazo doblado, la mano floja, un poquito espástica, ¿sí? Floja o espástica. Espástica es dura, ¿sí? Hay rigidez. Y del lado afectado va a caminar en puntas de pie, ¿sí? Porque hay como un acortamiento a nivel muscular. El otro lado está prácticamente normal, ¿sí? Cuando solo las 2 piernas están afectadas, hablamos de paraplegia, y si hay también otras partes del cuerpo un poquito afectadas, podemos hablar de diplegia, ¿sí? O sea, aquí hay 2, las piernas en este caso están totalmente afectadas, y el torso del cuerpo de este nene, que está con las rayitas más separadas, está menos afectado. O sea que la parte superior del cuerpo puede ser normal o con señas menores. Y la parte inferior puede formar contracturas en tobillos y pies debido a que tiene que sostener todo el cuerpo, supongamos, al momento de caminar, ¿no? La cuadriplegia, hay 2 piernas y 2 brazos afectados, ¿sí? Acá va con J, esto lo saqué de internet, el dibujito, y no lo corregí. Cuando camina, los brazos y la cabeza hasta la boca se le pueden torcer, ¿sí?, de un modo extraño, ¿sí? Está como lateralizado. Muchos niños cuadriplégicos tienen tan dañado el sistema nervioso central que no llegan a caminar. Si bien acá el dibujo está en posición parado, ¿no? Las rodillas se suelen juntar
y las piernas y los pies suelen estar volteados hacia adentro. Entonces, la clasificación de parálisis infantil según el sitio de la lesión nos va a dar, cuando la afección está en el cerebelo, vamos a estar hablando de una parálisis de tipo atáxica o ataxia, ¿sí? En donde está afectado el movimiento y la coordinación. Cuando hablamos de la vía piramidal, vamos a hablar de una tetraparesia en este momento, de una espasticidad, y de una distonía cuando están los ganglios basales afectados. Fíjense que acá lo tienen con color. Y dependiendo de la extensión, una monoplejía, una diplejía cuando están a ambos lados, ambos hemisferios, y una hemiparesia cuando hay acá todo un lado. ¿Sí? Bien. Según la funcionalidad, entonces, tenemos la espástica, es apástica, pues recién me di cuenta. Espástica es atetósica, atáxica y mixta. Entonces, la espástica, los patrones motores van a ser anormales, ¿sí? Y vamos a tener los brazos rígidos, extendidos y entrecruzados, por lo general en el medio del cuerpo, ¿sí? Y va a tender a la hiperextensión. ¿Qué es hiperextensión? Cuando yo me arqueo ahí hacia atrás. O sea que si yo pongo al niño en posición supino, que es boca arriba, va a estar en hiperextensión, como si fuera arqueado, ¿sí? Puede presentar también un brazo con extensión fija hacia un lado, recordando los reflejos que les dije del recién nacido. Uno de los reflejos se denomina el reflejo del esgrimista, ¿sí? Que se da en todos los bebés, que cuando la pediatra los acuesta en la camilla, tienen esta posición, ¿sí? Por ahí no tan rígido, pero con una manito hacia el lado que mira la cabeza, en la posición del brazo extendido, por eso se llama del esgrimista, ¿sí? El esgrimista es este deporte que tienen la espada finita, ¿sí? ¿Se acuerdan? La esgrima. Entonces, como la posición es ahí, como los espadachines, por eso se denomina el esgrimista. Estos niños, pasado el tiempo normal de la desaparición del reflejo, lo siguen teniendo y mucho más rígido, ¿sí? Los pies también están rígidos y se les juntan las rodillas. Un brazo lo va a tener, el otro brazo lo va a tener en flexión, o sea, uno lo tiene en extensión, para donde mira la cabeza, en rotación hacia ese lado, y el otro fijo en flexión, ¿sí? La rigidez va a estar generalizada en todo el cuerpo, pero va a estar mucho más marcado en esas zonas. ¿Mm? La tetosis, ya estamos hablando de que los movimientos son espasmódicos y reptantes en brazos, piernas, manos y cara, y el equilibrio va a ser pobre, ¿sí? Hay un flujo constante de movimientos, pero lentos, las posturas son como retorcidas y alternantes, tanto en manos como en pies, y se puede denominar también corea o atetosis según cómo se van presentando, por lo general están juntos y se llama coreatoetosis, ¿sí? Es el tipo de movimiento reptante y de movimientos espasmódicos. A ver, ustedes recuerdan de neurofisiología que el cerebelo es el que se encarga de los movimientos coordinados, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro cuerpo en cuanto a coordinación y equilibrio, interviene el cerebelo y bueno, el oído interno también en la parte del equilibrio, ¿no? Entonces, la ataxia es una lesión cerebelosa en donde los niños van a tener problemas de coordinación y de equilibrio. Y los movimientos van a ser torpes y lentos, ¿sí? Todas las reacciones de equilibrio van a estar alteradas. Hay una forma mixta de PC que les había nombrado, pero hay diferentes combinaciones. Se denomina mixta porque se combinan las anteriores, pero por lo general se da más frecuentemente una tetosis con una ataxia con una espasticidad, y una tetosis, ataxia y espasticidad, las tres juntas, ¿sí? Van fluctuando.
Si la espasticidad es ligera con atetosis, va a haber más movilidad, aunque la atitosis no va a favorecer mucho todo lo que sea la habilidad manual. Entonces, todo lo que sea de prensión, todo lo fino, o supongamos la prensión de un lápiz, va a estar muy afectado de un lápiz o de agarrar una cuchara, un tenedor, todo lo que sea habilidad manual. Si hay rigidez, va a haber dureza muscular, y si la hipertrofia es intensa, va a impedir todo movimiento. Son estos chicos que parecen como una tabla, duros, ¿sí? A eso se refiere con rigidez. Y si hay temblores, los movimientos van a ser más breves, rápidos, oscilantes, van a parecer rítmicos en los miembros superiores y un poco menos en los inferiores. Pero también en todo lo que es tronco, párpados, cabeza y lengua, va a aparecer temblor, por lo tanto va a estar muy afectada la articulación al momento de hablar, ¿sí? Podemos clasificar también la parálisis cerebral según el tono muscular. Podemos tener un tono normal, que se denomina isotónico, se denomina, perdón, el tono normal, ¿sí? Hablamos de hipertonía cuando hay un aumento del tono, de hipotonía cuando el tono está disminuido, que se dan en diferentes patologías, ¿no? En el síndrome de Down también tenemos niños que son hipotónicos, por ejemplo, si recuerdan las clases anteriores. Y acá podemos tener también un tono fluctuante, ¿sí? Que es muy característico. Es inconsistente, va a haber hipotonía por momentos, espasticidad por otro. A eso se denomina un tono fluctuante. Entonces, a modo de resumen, la parálisis cerebral, los niños van a convertirse en adultos, la idea es que sean autovalentes y felices, como dice, esta es una publicidad que saqué de una asociación de parálisis cerebral, en donde fomentan las charlas y las reuniones con familiares, ¿sí? Entonces, ellos hacen hincapié en que estos niños van a convertirse en adultos, que van a autovalerse por sí mismos y que pueden ser felices como cualquier otra persona. Es un grupo de trastornos diversos, neurológicos, con causas distintas. No todos los niños con parálisis cerebral tienen la misma causa. Sí sabemos que se debe a una injuria en un cerebro inmaduro, en un sistema nervioso central inmaduro. Suele acompañarse, por lo general, como habíamos dicho al principio, con trastornos visuales, auditivos, propioperceptivos. ¿Sí? Hay formas muy variables. Cada niño tiene una parálisis cerebral única. ¿Sí? Hay similares características, pero tenemos que tener en cuenta cuándo fue, dónde está la lesión, el alcance, ¿sí? de la lesión, y bueno, obviamente que el tratamiento y todo el grupo que lo acompaña, el familiar, el escolar, los terapeutas y demás, todos van a ser diferentes. Entonces, sí sabemos que con ayudas técnicas, con redes de apoyo y con equipos multidisciplinarios van a tratar de hacer que este niño logre todos los objetivos y que pueda mejorar su calidad de vida, ¿sí? La característica en el habla que se da en una persona, en un niño con ECNE o parálisis cerebral, se denomina disartria, ¿sí? O sea que vendría a ser el síntoma oral de la parálisis cerebral. ¿Qué vamos a tener en una disartria? Vamos a tener una alteración en toda la sonoridad de la voz, en la pronunciación, en el ritmo, en la respiración, entonación, masticación, fluidez, deglución, lenguaje escrito, ¿sí? La causa va a ser siempre a nivel central y la localización puede ser en estructuras subcorticales, en vías piramidales, en núcleos de los nervios craneales vulgares, en el cerebelo o en las vías cerebelosas. Tengan en cuenta que si acá está afectado toda la parte motora, ¿sí? Con todas las características que les dije anteriormente, la voz va a estar muy alterada, no solo porque todo el aparato fonoarticulatorio está formado por músculos, ¿sí? Sino que también el músculo inspirador por excelencia es el diafragma, así que está abajo de los pulmones. Entonces, el diafragma puede estar afectada su inervación y va a tener menos caudal de aire, ¿sí? Va a tener menos proyección de la voz, puede presentar más fatiga, ¿sí? Lo mismo con la masticación y la deglución.
si bien esto es el campo de la fonoaudióloga, que hace deglución, con esto tienen que estar muy atentos. Yo hace muchos años, yo hace 20 que estoy recibida, tuve una entrevista laboral en una escuela especial. Bueno, llevé el currículum como hacemos todos y me llaman como fonoaudióloga neurolingüista, especialista en deglución. Pero bueno, en ese momento yo todavía no estaba especializada en deglución, ¿sí? Tenía la parte de neurolingüística nomás, lo demás estaba con lo que te avala la facultad, pero siempre falta un poquito más cuando uno se recibe. Y bueno, el rol dentro del colegio que ellos pretendían que yo tuviera era tener un grupo de 10 a 15 niños en la hora del almuerzo, ¿sí? Todos niños con parálisis cerebral. La realidad es que estos nenes, por más de que uno tenga todos los cuidados, que tengamos la silla en donde los podamos posicionar, tengan en cuenta que si bien un bebé se empieza a sentar alrededor de los 6 meses y uno empieza a darles a comer, estoy hablando de un bebé con desarrollo normotípico, ¿no? ¿Por qué se les empieza a dar a un bebé a comer a los 6 meses? Porque están sosteniendo el tronco. La realidad es que hay bebés que empiezan a comer a los 7, a los 8 meses o a los 5 y medio. Todo va a depender del control del tronco. Si yo tengo un bebé con hipotonía o con alguna otra característica en el tono muscular que le impide que el tronco esté derechito para poder darle de comer, tengo riesgo de aspiración. Más con niños de estas características en donde estoy diciendo que hay una persistencia de babeo, que a veces les cuesta tragar, ¿sí? Que hay restos de comida en la boca, precisamente por esta debilidad muscular que presentan, hay riesgo de aspiración, ¿sí? Que es aspiración que ingrese un poquito de comida al pulmón y que pueda desarrollar una neumonía, que al principio pueden ser silentes, o sea que uno no se da cuenta que eso se está gestando, pero eso produce una infección, y a la larga puede ser no puede ser, no, y a la larga va a terminar internado con una neumonía, ¿sí? En donde ya estamos hablando de que la vida está en juego. Entonces, ¿cómo iba a estar yo a cargo de 15 niños a la hora de la comida? Es imposible darle de comer a 15 y estar atenta a que no vaya a haber ningún riesgo, ¿sí? Entonces, ojo con esto, porque es bastante común de que uno tenga, si bien, a ver, mi título podría llegar a avalarme, al ser fonoaudióloga me dedico a la deglución, no sería ético en cuanto a la cantidad de números, ¿sí? La cantidad de pacientes o la cantidad de niños, pero también hay momentos en que ponen o a la maestra especial, o a la psicopedagoga, o al ayudante de sala, a que mire a los nenes cuando están comiendo. Y la realidad es que no es que los miren para que les hagan compañía, ¿sí? O para que no se les caiga el cubierto. La realidad es que hay que mirar mucho más allá y prevenir estos trastornos en la deglución, ¿sí? Que pueden ser muy graves. Me fui de tema, pero bueno, me acordé justo y la verdad que yo sé que muchos de ustedes pueden llegar a estar trabajando o pueden trabajar a futuro en los colegios y por lo general suele pasar esto, dame una mano en el comedor, son 10, 15 chicos, ellos comen solitos. Sí, bueno, pero estos nenes tienen trastornos de la masticación y la deglución, ¿sí? Entonces tiene que haber un personal especializado y responsable en ese momento. Bien, entonces repasando, si hablamos de la etiología, puede ser pre, peri y postnatal. En cuanto a la topografía corporal, paraplejías, tetraplejías, monoplegia, diplegia, hemiplegia, triplegia cuando son 3 miembros, ¿sí? Eso también varía en base a la bibliografía. Depende la funcionalidad. Va a ser mixta, atáxico, atetóxico o espástico, y según el grado de afectación, leve, moderado o severo. ¿Por qué estos niños necesitan asistencia? Miren, acá está justo lo que les decía, incapacidad para sentarse a los 8 meses. Por todo este tema muscular, son niños que pasan los 6 meses y no pueden sostener el tronco, ¿sí? A veces no son detectados a tiempo, son derivados a estimulación temprana, ¿sí? O hacer fisioterapia con algún kinesiólogo que haga estimulación temprana, y aparece esto, las reacciones de equilibrio y de la coordinación están un poco enlentecidas, ¿sí? Puede llegar a tener alguna dificultad al dormir, algún problema visual o auditivo que a veces no está detectado,
¿sí? Pero hay algo que cuando se empieza con estimulación temprana se empiezan a ver determinadas características. Acá el comer y el tragar suele estar muy, muy afectado. Algunos tienen convulsiones o epilepsias, ¿sí? Otros movimientos aleatorios y descontrolados. Algunos en esta posición, ya sea en la posición de gateo o en prono, o sea, en el boca abajo, van a notar demasiada arqueada la espalda, ¿sí? Esto es porque la tonicidad del músculo no es la normal, ¿sí? O está aumentado o está reducido el tono. Entonces, por todo eso necesitan asistencia. Van a tener dificultad en la autorregulación, por eso pueden aparecer problemas de comportamiento ya desde las edades tempranas, ¿sí? Y es muy importante que estos niños tengan atención desde las primeras etapas. Hoy les había comentado en cuanto de la comunicación y el lenguaje, de la tecnología asistiva. Bueno, hay niños, obviamente, depende de la afectación, van a poder hablar, ¿sí? Por lo general, eh, con el correr del tiempo, y depende cómo sea la parálisis cerebral, la más grave ustedes saben que es la espástica, ¿sí? Y depende la topografía, como dijimos recién, si es cuadri, si es tetra, si es paresia, o paraplegia o diplegia, depende de la característica, va a estar más afectado o no. Pero suelen tener que asistirse en la parte de la comunicación. Entonces, estos son unos switches, ¿sí? En donde se presionan para trabajar con un dispositivo electrónico, con una notebook o con una computadora de escritorio, supongamos, en donde hay un programa especial prediseñado, donde se va poniendo con un color diferente lo que quieren seleccionar, y lo pueden seleccionar con eso. Este dispositivo, bueno, depende de la funcionalidad. Si el chico puede mover la mano, lo va a apretar con la mano. Si solo puede mover el codo, se adaptará al apoyabrazo de la silla. Yo tenía un paciente que lo tenía al lado de la rodilla, ¿sí? Supongamos que arrimamos la silla de rueda al escritorio, y de la parte interna del escritorio está el switch puesto de costado, y con el costadito de la rodilla, si bien había que posicionar un poco la silla de costado para facilitar este movimiento, podía hacer esta selección, ¿sí? Entonces, depende, esto se estudia por lo general con un terapista ocupacional, o a veces hay ingenieros que se dedican a esto y la tienen muy clara, entonces uno ya describiéndoles el cuadro nos dicen qué es lo que les va a servir, ¿sí? Pero esto va a depender de la funcionalidad de cada chico. Hay por soplo, hay algunos que lo tocan con la punta de la nariz, con la pera, con el mentón, digamos. Eh, Depende, ¿sí? Tableros con pictos. Los tableros con pictos, con pictogramas, si bien pueden estar más utilizados en los niños con TEA, con trastornos del espectro autista, en los niños con parálisis cerebral nos sirven muchísimo, ¿sí? ¿Para qué? Para organizar las rutinas, ya sea en la casa o en el colegio, ¿sí? Para que no tengan que hablar tanto, porque por ahí no pueden hacerlo, ¿sí? Algunos que solo porque se fatigan o les falta el aire, y hay otros porque todavía no pueden hacerlo, ¿sí? Desde lo articulatorio. Hay otros que porque si están en un salón con varios chicos, por ahí no se los escucha, entonces van diciendo algunas palabras funcionales, pero uno los puede ir ayudando con estas diferentes imágenes. Siempre con respecto a los pictos, va a estar a cargo la fonoaudióloga orientando a todo el equipo y a los padres y al colegio para ver qué herramientas o qué figuras o qué imágenes son más cómodas para el chico, ¿sí? Acá tengo diferentes ejemplos. Miren el switch que tiene acá esta nena, ¿sí? Cómo tiene adaptado. Acá tiene una pantalla, que la ven, y este brazo que le es funcional, toca el switch y elige, ¿sí? Y acá está en una sesión, es otra niña, en una sesión de fono, con diferentes pictogramas,
¿sí? Acá hay una mirada directa a la boca de la fonoaudióloga, entonces también va enseñando el punto y modo de articulación, ¿sí? Pero esto va a servir como facilitador siempre. Pueden tener adaptaciones en los dedos, ¿sí? Porque pueden tipear en Word, en Excel, utilizar un teclado. Tal vez esto de la coordinación, ¿sí? O va la mano como si fuera en bloque, les dificulta porque apretan 2 o 3 teclas al mismo tiempo, entonces con un dispositivo en donde nos aseguramos que el dedo índice sea lo único que tenga que utilizar, puede perfectamente escribir con un teclado. Esto va a depender de la tonicidad de esta mano, ¿sí? Y de las características. Fíjense que acá pueden escribir también. Predomina la mano en garra, pero si uno hace una adaptación puede perfectamente tener un lápiz o una lapicera, dibujar o escribir, ¿sí? Y acá tenemos otros dispositivos con varios switches, ¿sí? En donde nos marca derecha o izquierda, para frenar o parar o adelantar un programa con 4 imágenes, en donde va corriendo el cursor de la luz y le da el OK con algún otro. Van a necesitar adaptaciones para todas las actividades de la vida diaria, ¿sí? Las actividades de la vida diaria es todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Bañarnos, comer, vestirnos. La idea es que uno apunta a que estos niños puedan valerse por sí mismos cuando sean adultos, dependiendo de las características de cada cuadro, por supuesto. Entonces, con la terapista ocupacional se van a ir adaptando los diferentes elementos. Fíjense, acá hay un engrosamiento del cepillo dental, de la pasta dental, del cepillo, ¿sí? Porque por ahí la mano la cierran hasta ahí, entonces, o bien pueden conseguir algo que ya esté adaptado, porque hay comercios hay lugares que lo comercializan, pero también se puede adaptar a algo que tengamos en casa, se puede utilizar goma eva, hay diferentes aditamientos, esto está hecho con una gasa, ¿sí? El tema es que, bueno, esto se ensucia, hay que lavarlo, uno tiene que ir buscando lo más cómodo para el paciente, pero también tenemos que tener en cuenta los recursos que tenga en su hogar y también lo monetario, por supuesto, ¿no? Que no lo vamos a hacer nosotros, ni yo como fonoaudióloga, ni ustedes como futuros psicopedagogos, pero sí tienen que saber que esto está, que existe, y que en algún momento lo pueden llegar a ver, ¿sí? O a asesorar o a trabajar. A ver, cuando se bañan, ¿sí? Cuando se bañan, hay unas sillitas que son similares a las que por ahí uno usa con los bebés que no tienen parálisis cerebral, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que estos chicos, a medida que van creciendo, el tamaño corporal, el peso, se dificulta, y más si está mojado, ¿no? Entonces, fíjense que acá hay una sillita que parece como una butaca, con cinturones de seguridad y demás, eso es un antideslizante y se puede adaptar a la bañera, uno lo puede sentar y también puede jugar en el agua como cualquier otro niño, ¿sí? Por ahí no puede hacer así con el gesto que yo hice, pero el agua saben que los relaja más, de hecho hay hidroterapias también para estos chicos, entonces la idea es que tengan un poco más fácil las cosas en su casa, para abrir y cerrar la puerta, ¿sí? Supongamos un adulto, un adolescente, puede manejarse en silla de ruedas perfectamente, pero tal vez tiene la mano en garra y no puede cerrar con llave la puerta, ¿sí? Fíjense este dispositivo en donde se engancha la llave y puede abrir y cerrar perfectamente un tipo de cerradura como está en esta imagen, ¿sí? Igual se puede adaptar, ya les digo, con ingenieros que se dedican a esto, prácticamente se adapta todo hoy día. Una sillita para un bebé, ¿sí? Para un niño de 2 años, con la mesita incorporada. Y acá tenemos otro tipo de silla para el control de tronco, ¿sí? Que esto ustedes lo pueden llegar a ver en los colegios. Y a veces pasa, yo tenía un paciente que la mamá venía de lejos al consultorio, hace un montón de años, y lo traía a UPA. Entonces, la realidad es que yo no podía trabajar, porque tenía que hacer pasar a la mamá al consultorio, que a veces se trabaja con la mamá, otras veces no.
con estos chicos por lo general se trabaja con la mamá en el consultorio, pero no con que la mamá haga de silla, ¿sí? Mismo por la cintura de la misma madre y por la espalda. O sea, la realidad es que estaba tan acostumbrada a no manejarse con la silla para ser más rápido que la usaba solo en la casa. Y tampoco estaba favoreciendo el control de tronco de este niño, ¿sí? Este nene estaba con una sonda nasogástrica porque no estaba pudiendo comer por boca, ¿sí? Por riesgo de aspiraciones. Entonces yo le estaba haciendo toda la parte de estimulación oral para que empiece con los primeros movimientos para ver si podíamos eliminar la sonda y que empiece a comer por boca. Pero la realidad es que al estar aupada la mamá y todo como enroscado, como quien dice, no se puede. ¿Sí? Entonces uno tiene que tratar de favorecer la postura recta lo más posible. Hay nenes que están en etapas muy avanzadas y que ya está tan comprometido lo corporal que la realidad es que, bueno, uno tiene que trabajar con lo que tiene. Tenía otra nena después que estaba en silla de ruedas, pero la realidad es que ya estaba tan lateralizada la cabeza que si yo trataba de acomodarlo podía favorecer a una tortícolis o lesionar. Eso siempre, incluso ustedes en el aula que van a tener que posicionarlos para que presten atención a la seño, al pizarrón o a la integradora, van a tener que hablar con el kinesiólogo, ¿sí? Que esté trabajando con esta niña, como para no cometer esos errores. Porque nosotros por ahí sabemos, bueno, postura recta y demás, sí, bueno, pero ¿hasta dónde tocar? ¿Hasta dónde forzar? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Con no lesionar. Hay distintas adaptaciones para el control postural, ¿sí? Fíjense este niñito, ¿sí? En donde tiene una mecedora. Hay cosas que los pueden hacer los papás en la casa, hay papás que se dan mucha maña y donde uno más o menos les explica, y siempre teniendo un kinesiólogo que esté a cargo del caso, se van haciendo aditamientos a medida que va creciendo con lo que hay en la casa. Y ya, bueno, a medida que va creciendo, ya por ahí hay que tener algún otro tipo de inversión, ¿no? Acá esta nena está viajando a la escuela o viajando a algún lado, ¿sí? En donde ya está con una adaptación en la camioneta, habrán visto ustedes en algún lugar, por ahí que tienen rampas incluidas, ¿sí? En donde se eleva la silla y no es que uno lo tiene que hacer manualmente. Bueno, eso depende el poder adquisitivo de cada uno, en lograr los diferentes aditamientos adentro de un vehículo, ¿no? Acá es como una especie de puff, ¿sí? Pero no lo podemos tener todo el día sentado acá, ¿sí? Un ratito, sí, pero después tenemos que empezar a favorecer otras posturas. Así que depende de las edades, son los aditamientos que se van, las adaptaciones que se van utilizando. Acá tenemos a una bebé, ¿sí? Que está súper dormida. Y acá una niñita un poquito más grande, ¿sí? Bien. ¿Hay déficits cognitivos en niños con parálisis cerebral? Sí, un tercio de los niños con parálisis cerebral espástica presentan déficits cognitivos. Sí, todos los niños con parálisis cerebral son vulnerables a diferentes alteraciones en el aprendizaje y a la disfunción ejecutiva. ¿Sí? Van a tener déficit en el funcionamiento ejecutivo, en la memoria de trabajo, ¿sí? Hay un riesgo también de desarrollar ADD o TDAH en edad escolar, más o menos un 2,5, un 2,6% según la bibliografía. Y si uno evalúa las funciones cognitivas, puede ver que las tenga afectadas, y seguramente debido a los problemas motores. Y todas las disfunciones motoras pueden influir en los resultados, por ejemplo, de los índices manipulativos de las baterías, dando un resultado sesgado en donde necesiten más tiempo y más velocidad de procesamiento, por ejemplo. ¿Sí? Porque tal vez lo resuelven, pero necesitan un poquitito más de tiempo. Entonces, la atención sostenida también va a estar deficitaria, ¿sí? Va a haber un déficit en la atención sostenida. Va a haber en todo lo que es atención dividida, en las pruebas de atención dividida, las puntuaciones van a predominar bajas. Va a haber una reducción de la atención requerida para el control postural y en las respuestas deficitarias en lo referido a la inhibición. Y los niños entre 4 y 6 años con ECNE o parálisis cerebral
en donde se encontró un desarrollo deficitario para la atención ejecutiva y el control postural, comparando con unos niños mayores o con adultos, experimentando interferencia en el control postural cuando la demanda cognitiva atencional de las tareas era realizada en una postura estática, se vio. ¿Sí? Se vio que la atención estaba disminuida, que era deficitaria. En el lenguaje, ya lo hemos visto, ¿sí? Demuestran tener dificultades en comunicación y lenguaje, pero va a depender de lo intelectual, de cómo esté afectado todo el sistema sensorial y lo motor. Todos los niños con parálisis cerebral que tengan un CI por encima de 70, hay un estudio que dio dificultades en el habla, o sea, todo lo que sea a nivel motor. Y si era el CI por debajo de 70, tenían dificultades, pero ya a nivel más comprensivas, expresivas y de habilidades motoras del habla. Hay otros autores que dicen que la capacidad del habla está intacta. Esto ustedes saben bien que todo lo que nos pongamos a estudiar depende de los autores, depende de dónde venga el estudio y demás, van a ir variando los números. Sí tenemos que tener en cuenta que todas estas características van a estar afectadas, ¿sí? La visopercepción y la visoconstrucción también van a estar afectadas, ¿sí? Hay funciones cognitivas que fueron estudiadas en toda la población infantil y se vio que estaba afectado. En los prematuros, ¿sí? Un 72% presentaba déficit visoespacial y de visoconstrucción en todos los subtests de cubos. Y más o menos un 70% presentaban déficits visoespaciales, pero en la evaluación de subtest de figuras incompletas en la escala de Wechsler, por ejemplo. A nivel ejecutivo, funcionamiento ejecutivo, también había déficits en lo que es control inhibitorio y flexibilidad cognitiva, explicando la relación con las manifestaciones conductuales, los problemas sociales y también del aprendizaje. Había niños con, estos son de los estudios que van a encontrar en la bibliografía uno de los papers, ¿sí? En las lesiones bilaterales presentaban peores puntuaciones en un perfil disejecutivo más que con las lesiones unilaterales. O sea, si la lesión era unilateral, la lesión era menor, ¿sí? Y si era bilateral, era mayor. Y después había efectos combinados de la parálisis cerebral, ya sea por parto prematuro, lesión bilateral, que también había problemas de funcionamiento cognitivo. Yo les hice un salpicadito, después ustedes lo leen y amplían más. A ver, ¿qué pasa con la plasticidad y el abordaje de las distintas terapias? Bueno, el abordaje, como es tan amplia la característica de los niños con parálisis cerebral, depende todo lo que vimos al principio, la topografía de la lesión, el alcance de la lesión, el tipo de tono muscular que presenta y demás, el abordaje va a predominar a la multidisciplina, ¿sí? O sea, más de un profesional va a estar trabajando con ese niño, con la familia y con la escuela. Y el abordaje debe ser lo más temprano posible, porque estamos hablando de un cerebro en desarrollo. Entonces, apostamos a la plasticidad neuronal, a la plasticidad cerebral, ¿sí? Que es esto que hay áreas que se hacen cargo de una función que no está del todo bien. Hay quienes indican que la rehabilitación cognitiva solo tiene que estar cuando hay compromiso en esta área, ¿sí? Estoy viendo ahora, chicos, que les doy la clase, bastantes errores de tipeo, la pasé rápido, perdón. Intervención psicológica es acá. Intervención psicológica del habla, ver déficits de atención, que sea de atención y no de memoria, o sea, eso tiene que estar discriminado, y por lo general va a haber una indicación de fármacos cuando hay un compromiso atencional o de cognición. Siempre que la indicación sea médica, esa indicación va a estar. Hay que tener en cuenta y estar muy atentos a que pueden desarrollar diferentes trastornos psiquiátricos, entonces hay que estar muy atentos y pesquisarlos desde edades tempranas para que intervenga un psiquiatra infantil y ver si hay que medicar o no. Y bueno, siempre la intervención con la familia y con la escuela para poder
adecuar los planes educativos individuales, ¿sí? Que sean adecuados para ese niño, y darles herramientas a los padres para trabajar en casa. Bueno, espero que les haya servido y nos vamos a ver en el próximo video. Espero haber sido bastante clara. Hasta luego.